Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y así dejamos este lugar a nuestro maestro para que él continúe. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 28 de junio del 2026, estamos sobre una unidad nueva, la unidad número 4, las epístolas o las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a comenzar en esta mañana con la lección correspondiente a un solo evangelio. Saludamos a nuestros hermanos, al hermano pastor, la hermana Irene, a los que los acompañan ahí donde se encuentran. Nosotros que estamos aquí en esta mañana en la casa de Dios, vamos a hacer una oración para así continuar con la orden de escuela dominical y estudiar lo correspondiente a lo que se trata del evangelio que viene del cielo, las buenas nuevas que Jesús trajo a nosotros. Incline su rostro, oramos a Dios y continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hermosa mañana nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti por los méritos de Él. Podemos llegar hasta la misma presencia tuya y agradecerte desde este lugar y desde el fondo de nuestro corazón la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos con alegría en esta mañana a este lugar, a celebrarte culto, a rendirte adoración, a abordar la verdad de tu palabra. En esta mañana agradecemos la libertad que nos otorgas espiritualmente y literalmente también. Oramos por nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, Señor, que sea tu espíritu con ellos y con nosotros también, ayudándonos a entender lo que la verdad de tu palabra dice. Te agradecemos en esta mañana porque podemos ser parte de la familia tuya por el mérito de nuestro Señor Jesucristo y llegar a experimentar, Señor, las grandezas y las misericordias que tú tienes para el ser humano. Te agradecemos en esta mañana la estancia en este lugar. Despeja nuestra mente, abre nuestro corazón, y al iniciar una nueva serie de lecciones, Señor, que tu palabra no sea palabra muerta, Señor, sino que como ella misma lo dice, que es viva y es eficaz, llegue al fondo de nuestros corazones y nosotros podamos recibirla, retenerla y más allá de ello, ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, derrama de tu bendición y de tu espíritu sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Despeja la mente, el sueño, Señor, la pereza sea cancelada y cualquier obra del maligno, Señor, sea atada y echada fuera en el nombre de Jesús, y la presencia de tu espíritu esté en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana la oportunidad de estar aquí. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Vamos sobre la primera lección de esta unidad, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hay 6 capítulos y comenzaremos con un solo evangelio. Seguiremos con la apología del evangelio. El evangelio declara que solamente existe la justificación delante de Dios para el ser humano por la fe. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús y por el mérito de Él, por la fe. Y debemos de vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Es lo que aborda el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, que son 6 capítulos, un solo evangelio. La verdad central dice: no hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. El versículo clave, Gálatas 1:9, Pablo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está abordando en sus 6 capítulos a la iglesia de Galacia, está refutando a los judaizantes que estaban refutando o tergiversando o trayendo una enseñanza diferente en base a lo que Pablo había predicado, en base a lo que Pablo había enseñado. Los judaizantes eran judíos que estaban bien apegados y familiarizados con la ley del Antiguo Testamento. Ellos empiezan a contrarrestar lo que Pablo había enseñado, lo que Pablo venía predicando, lo que Pedro, lo que los apóstoles de Cristo habían empezado a enseñar y a predicar, que solamente por medio de Jesús nosotros los seres humanos alcanzábamos el favor y el perdón de Dios y éramos declarados justos y miembros de la familia de Dios. En esta carta, Pablo es lo que está haciendo. Está escribiéndoles a ellos y les está diciendo que la autoridad que él tiene viene de parte de Dios y que él está predicando lo que recibió por revelación directa de Jesucristo, que es la verdad del evangelio. Y así como Pablo está refutando varias ideas erróneas del primer siglo al comenzar la iglesia primitiva, a hoy en día estamos plagados de evangelios que parecen el verdadero, pero que no lo son. Y es importante nosotros tener en mente eso y entender bien lo que la Biblia dice en lo referente al evangelio, en lo referente a la salvación del ser humano, en lo referente a lo que Dios establece, no a lo que establece la ideología del ser humano para acercarse a Dios. De modo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia porque los falsos maestros habían estado distorsionando la verdad del evangelio. Enseñaban que además de seguir a Jesucristo, los cristianos también deberían de seguir guardando la ley de Moisés que Dios estableció para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pablo argumentaba firmemente que la muerte de Jesús era suficiente para proveer la salvación a todas las personas. Los cristianos somos justificados por medio de Jesucristo, no por las buenas obras que nosotros realicemos. Nosotros alcanzamos la salvación solamente por la fe. Pero las obras que nosotros hagamos para justificarnos delante de Dios no nos alcanzan para alcanzar la salvación. Las buenas obras que nosotros pudiéramos hacer son por causa de que Jesús llegó a nuestras vidas y nuestra forma de vivir cambió. Y ellas dan testimonio de que hay un cambio en nuestras vidas. Pero muchas veces en algunos de nosotros no existen esos cambios, porque nuestras obras no enseñan lo que en nosotros hay, adentro de nosotros. No estoy generalizando. A veces puede ser difícil distinguir la verdad de la falsedad, dice el comentarista. Como cristianos debemos de usar fielmente la palabra de Dios para examinar lo que se nos enseña. Solo entonces determinaremos la verdad. La Biblia enseña que hay un solo mediador entre la divinidad y entre el ser humano, cierto o no cierto. Como cristiano, ¿usted cree eso o no lo cree? El apóstol Pablo lo escribió así.
escribiéndole a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, y ese se llama Jesucristo. Pero si yo vengo y le digo a usted que Jesucristo necesita a alguien más para interceder entre él y el Padre, y usted no conoce la Biblia, ¿usted me creería? Posiblemente usted me creería. Pero si usted conoce la Biblia y entiende lo que la Biblia dice, lo que Pablo está diciendo, hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, y yo le vengo a decir que Jesús necesita a su madre para interceder delante del Padre por mí. ¿Usted cómo actuaría usted? Usted no me creería a mí, usted le creería a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Ese es el problema hoy en día de mucha gente, que no le cree a lo que la Biblia dice, le cree a lo que alguien le enseña. Y eso que alguien le enseña, usted tiene que analizarlo a la luz de lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Por eso no a mucho cristianismo le agrada la verdad de la palabra de Dios. Existen aún predicadores que no le dan crédito a la palabra de Dios, porque ellos le llaman y le dicen: es que vamos a hacer bibliolatría de ese libro. Pero se les olvida que ese libro los va a juzgar allá donde ellos van a aparecer un día. Lo mismo que a mí, y lo mismo que a usted, y lo mismo que a todo el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, no es cualquier libro. Saludos cristianos es lo que vamos a ver en esta mañana, el primer punto. Y tiene dos incisos, el inciso A y el inciso B. El punto número 2 dice que hay un solo evangelio y tiene un inciso A y un inciso B, porque ahí se desarrolla la lección que vamos a ver en esta mañana, que se llama un solo evangelio. Ese es el tema. Y el punto número 3 dice que el evangelio transforma. Dice transformación por la gracia. Y la gracia viene de parte de Dios, y eso es lo que enseña el evangelio. Y tiene dos incisos, el inciso A y el inciso B. Un solo evangelio es el tema de la lección. Saludos cristianos. Pablo comienza sus cartas saludándole a los correspondientes a los cuales él está escribiendo. Pero en esta carta Pablo habla o se introduce en manera diferente a las otras cartas que él escribe. Gálatas capítulo 1, verso 1 al 3, Pablo y los Gálatas. Y él comienza su carta de esta manera: Pablo, apóstol, y entre paréntesis escribe: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo siempre tiene ese cuidado de decir: yo soy siervo de Dios por medio de Jesucristo, o soy llamado de parte de Dios por la misericordia de Él en su Hijo. Siempre hace ese énfasis de que Jesucristo es uno y el Padre del Señor Jesucristo es otro. Por eso escribe de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, que fue el que lo encontró en el camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y por Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. El Padre resucitó a Jesús de la tumba y Él fue el que lo envió. Dice Pablo: yo recibí esa revelación de parte
de Jesucristo directamente. No la recibí de Gamaliel, ni la recibí de Pedro, ni la recibí de Juan, ni la recibí de Esteban. La recibí directamente de Jesucristo, la revelación. Y él escribe de esa manera a los Gálatas, haciéndoles entender y ver cuál es el llamado que él tiene. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él, en su carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 1 y verso 2, se introduce en una manera diferente a la cual se está introduciendo aquí. Cuando escribe a los Efesios, de igual manera se introduce en una manera diferente. Aquí lo que él está haciendo es tratando de resaltar que él, el llamado que él tiene, es directamente del Señor Jesucristo, porque los que estaban distorsionando el evangelio estaban acusando a Pablo de que era un impostor. Por eso Pablo saluda de esta manera y dice el comentarista que después de introducirse de esa manera, Pablo menciona a sus compañeros misioneros y después de eso ora por la gracia y la paz que son de parte de Dios, que cubra a los creyentes a los cuales él está escribiendo, que en este caso es a los Gálatas. Y esta es la única carta de Pablo a una iglesia que no incluye una acción de gracias. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos a ver cómo se introduce el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Le vuelvo a repetir lo que Pablo dice. Por eso es bien importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice y lo que nosotros leemos. Pablo vuelve a presentarse de la siguiente manera: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, el verso siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si usted analiza lo que estamos leyendo, Pablo se introduce aquí en la iglesia de Corinto, aun cuando tienen una bola de problemas internamente y que él va a abordar, lo hace de una manera diferente a la que le está escribiendo a los Gálatas. Pablo está introduciéndose en estos primeros versículos de la carta a los Gálatas, en estos 3 versículos, y les está hablando, pero está poniendo por delante lo que él ha recibido. Volvemos a la carta de los Gálatas, del versículo 4 al versículo 5, estamos abordando el tema de un solo evangelio, y Pablo introduce la carta saludando a los hermanos, pero lo primero que hace es poner por delante quién es él, cómo recibió el llamado. Es lo que va a describir en los siguientes versículos. Se recuerda que le dije que el punto número 1 tiene 2 incisos, es lo que miramos todos los domingos en las lecciones que vemos. La lección se desarrolla en 3 puntos. El tema es un solo evangelio. Hay 3 puntos a analizar y el primer punto tiene un inciso A y tiene un inciso B. El inciso A que acabamos de abordar, Pablo saluda a los Gálatas. Pablo es lo que está haciendo y lo que estamos tratando de destacar es la forma en la que él se introduce y les da el saludo, que no lo hace como lo hace con las demás iglesias, porque lo que él está tratando de abordar es la distorsión que los falsos maestros están haciendo con los Gálatas al introducir el evangelio correcto. Están tratando de distorsionarlo y están poniendo en duda lo que Pablo es. Pablo ahora va a hablar de que el evangelio es
fundamental, es esencial en estos dos versículos que vamos a ver. Verso 4 y verso 5, los falsos maestros que estaban introducidos en la iglesia de Galacia amenazaban la esencia del mensaje del evangelio, o sea, lo fundamental, al enseñar que los creyentes debían seguir la ley del Antiguo Testamento, además de obedecer las enseñanzas de Jesús. El resumen del apóstol Pablo del evangelio se descifra en una sola frase y refuta lo que ellos están afirmando. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo y qué es lo que enseña el evangelio? Que son las buenas nuevas de salvación para el ser humano. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo cuando Él vino a este mundo? Él vino a dar las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado a los seres humanos y que Él era enviado de parte de Dios para acercarnos nuevamente al Padre, al Creador. Las buenas nuevas es que Jesús vino y predicó: arrepiéntanse y crean en mí, y yo los acercaré a Dios. Esa es la esencia del evangelio, de que Él pagó por mis pecados y por los pecados suyos que nos separaban de Dios, y que Él es el solo sacrificio para acercarnos nuevamente a Dios, y que Él es el que descendió del cielo para acercarnos nuevamente a Dios. De modo que Pablo dice en estos dos versículos que a Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo escribe que Jesús murió por nuestros pecados. Su muerte y resurrección proveen todo lo necesario para ofrecer la salvación del ser humano. Pablo explica que esto sucedió según el plan del Padre. Jesús no murió por accidente, sino que su sacrificio es la esencia o es el fundamento del plan eterno de redención, cuyo autor es Dios. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 38, si no me equivoco. Si la computadora nos lleva ahí. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. O sea, la Biblia afirma de muchas maneras que Jesús aparece en el curso de la historia de los seres humanos no por accidente. Es un plan divino que Dios desarrolla desde el principio de la creación, porque el ser humano cayó de la gracia de Dios. Introduce un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento que, como bien lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 17, era una figura, era una sombra de lo que había de venir a ser la realidad en la persona del Señor Jesucristo. De modo que Jesús dice que Él aparece por una causa, y esa causa somos nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, por favor. Jesús dice: yo me denomino el Hijo del Hombre. He descendido o he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Si alguien en este mundo se preguntara en lo referente a ese versículo, ¿a quién se está refiriendo Jesús? En los tres géneros que la Biblia dice en el Génesis capítulo 1 que Dios introduce en este mundo, que es el género vegetal, el género animal y el género humano, de esos tres géneros, al único que Jesús viene a buscar es al género humano, a usted y a mí, porque los otros dos géneros no viene a redimir a esos géneros, viene a redimir, a salvar al ser humano. Por eso él dice en ese versículo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió en el capítulo 3 del libro del Génesis, que fueron Adán y Eva y sus descendientes que se separaron de Dios. He venido a buscarlos. Dios echó a andar su plan y he aparecido en el momento justo de la historia, y no vine por casualidad, vine en el tiempo exacto, como bien lo dice Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es Jesucristo. Ese es lo que el Evangelio enseña. Eso es lo que el Evangelio describe y dice: Jesucristo vino a traer la salvación a la raza humana, a acercarlos nuevamente a Dios. Eso es el Evangelio verdadero. Pero tenemos que entender lo que la verdad del Evangelio dice. Porque hay mucho evangelio que se dice ser evangelio, pero no es el verdadero evangelio. Volvemos a Gálatas capítulo 1 verso 4 y 5. Es necesario entender lo fundamental o la esencia del verdadero evangelio. Pablo explica la razón por la que Jesús murió: para rescatar a los creyentes del mundo pecaminoso que estaban separados de Dios. Y este rescate no se puede ganar en manera personal o de ninguna manera. Jesús ya completó y pagó el rescate según el plan de Dios, por lo que cualquiera que cree en Jesús solamente tiene que recibir este regalo de la vida eterna por la gracia de Dios. Los falsos maestros que añadían requisitos a la salvación devaluaban el sacrificio de Jesús o incluso intentaban anularlo o ayudarle. Pablo concluye la introducción de la carta glorificando a Dios por la obra completa que Jesús realizó en la cruz. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, un versículo muy conocido. Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón dentro de ti lo que tú eres, la esencia tuya como ser humano, creyeres en tu corazón dentro de ti que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu interior, no con el corazón de carne que bombea la sangre para que nosotros existamos, con tu interior, con lo que tú eres. Porque con el corazón, con tu interior se cree para justicia delante de Dios, mas con los labios o con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá quien crea en Dios, pero nunca confiese salvación? Tiene que haber una confesión. Y tiene que confesarse con los labios que Jesús es el Señor. Esa es la esencia del Evangelio. Pero que están locos, que son religiosos, que son anticuados, que son fariseos, que son santurrones, está bien. Yo creo lo que la Biblia dice y ese es el Evangelio que me va a llevar a la vida eterna, o ese es el Evangelio que en la vida eterna, de aquel lado de esta dimensión, me va a juzgar. Está en usted y está en mí. Creer lo que usted carga debajo del brazo, si es que carga la Biblia, o lo que usted tiene en su mente y en su corazón de lo que la Biblia dice. Es necesario
entender la esencia del Evangelio o lo fundamental, Pablo está diciendo que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único, no existe otro. De modo que si yo o alguien más le viene predicando otro evangelio o enseñando otro evangelio, que hay alguien más que lo acerca a Dios, entonces usted tiene que estar bien seguro en lo que está creyendo. Porque si usted analiza las demás religiones alrededor nuestro, así como ellos nos analizan a nosotros, se dará cuenta que ellos tienen sus propios argumentos. Los que adoran y siguen a Buda se dará cuenta que ellos creen en la meditación, que la meditación o la mente es la que le ayuda a purificar su interior, y que el mundo material, al alejarse usted de la civilización y tratar de estar fuera de este mundo, eso es lo que lo lleva a vivir una vida que agrada a lo que ellos están buscando, a la divinidad que ellos buscan. Si usted analiza el Islam, el Corán, se dará cuenta que ellos tienen sus argumentos. Muchas religiones alrededor nuestro, cada una de ellas tiene sus argumentos bien definidos. Nosotros creemos en lo que la verdad de la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque hay una revelación de esa palabra para mi vida que es por medio del Espíritu de Dios. Pero es necesario que usted y yo entendamos lo que la verdad de la palabra de Dios dice. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a los mismos judíos cuando Él se les aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39? ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda lo que les dice? Jesucristo, en lo referente a lo que ellos leían. ¿Qué era lo que ellos leían? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos estudiaban la ley, y la ley abarcaba ¿qué? El Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ellos no tenían la Biblia en un orden cronológico como la tenemos usted y yo. Tendrían también los salmos, no sé, para los días de Jesús. Pero ¿qué les está diciendo aquí Jesús? Escudriñen ¿qué? Porque ustedes creen que en las Escrituras ustedes tienen ¿qué? La vida eterna. ¿Usted cree en las Escrituras? ¿Usted cree que en ellas le ayudan para llegar a la vida eterna? Porque la vida eterna está en Jesús. Pero esas Escrituras, tanto las que Jesús les está refiriendo a ellos como las que usted tiene ahorita a su alcance, ellas le hablan ¿de quién? ¿Le hablan de Buda? ¿Le hablan de Mahoma? ¿Le hablan del Dalai Lama? Le hablan de Jesús y le hablan del Creador y le dicen cómo el Creador introdujo este mundo y le dicen que Él tiene el título de propiedad de este mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Salmo 24, 1, si no me equivoco, se me va ahorita la cita. De Jehová es la tierra y su plenitud. No, se me va a veces, pero Dios me ayuda a retener la palabra de Él. Eso es la Escritura, hermano. La Biblia que usted carga no es palabra muerta, es palabra viva. Y yo creo en ese evangelio, yo lo hago mío, no importa lo que me digan, no importa cómo me tachen,
No importa, porque el Espíritu me hace sentir que estoy en lo verdadero, en lo que yo he creído, y que Dios es real, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él pagó por mis pecados, y que Él me va a llevar a la vida eterna. Y si yo me aferro, yo llegaré a la presencia de Él. Que el evangelio de Él es verdadero, y que la palabra de Dios es cristocéntrica, y que el Padre que lo envió, Él es el dueño del mundo en el cual yo estoy establecido. No hay otro evangelio. Punto número 2. El falso evangelio es el inciso A del punto número 2. El falso evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia acerca de Dios y de Jesús es que Él es el mediador entre nosotros y Dios. Y mediante su muerte y su resurrección, quienes creen en Él pueden ser justificados ante Dios, como lo dice Pablo. Si la salvación viene por gracia, es decir, favor inmerecido de Dios, entonces es imposible que una persona gane la salvación o merezca la salvación por sus propios esfuerzos. Al añadir requisitos a la salvación, los falsos maestros de la iglesia de Galacia negaban la naturaleza de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. El mismo apóstol Pablo, que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, que son 27, él escribió 13 en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia, por el favor inmerecido de Dios, iglesia de Éfeso, por el favor inmerecido de Dios, ustedes son salvos, no por obras, no por lo que ustedes hagan, no porque vayan a la Meca de rodillas, no porque vayan a la Basílica de San Pedro con una penca de nopal y de rodillas y llegar ahí. Son salvos, son por gracia, por el sacrificio de Jesús en aquel madero, por esa sangre que Él derramó. Solamente crean en Él. Por gracia. No necesitan añadirle. Lo que ustedes puedan hacer, Él lo explica después. La buena voluntad, lo que ustedes puedan ayudar, lo que ustedes puedan hacer para la obra de Dios, las obras que ustedes puedan hacer económicamente, manualmente, lo que ustedes puedan hacer es el resultado de la intervención divina por la salvación de Jesús y el Espíritu de Dios en sus vidas, para dar ejemplo o testimonio de que hay una transformación en sus vidas. Pero no sirven de nada ya guardar los ritos establecidos que les quieren introducir, dice Pablo. Pablo argumenta que esta enseñanza solo pretende ser el evangelio, pero en realidad no lo es. No ofrece ninguna buena noticia. Verso 6 al verso 9. Volvemos a Gálatas. Capítulo 1, verso 6 al verso 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso siguiente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio que es por medio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que es importante entender, hermano, no se confunda lo que Dios condena, hermano, y lo que Dios define, usted y yo no podemos redefinirlo. ¿Sí me entendió? A veces nosotros nos condolemos.
Pero cuando Dios dice, miren, en lo mío, en las cosas mías, sagradas y santas, nadie puede ni ponerle ni quitarle. El último capítulo del libro de Apocalipsis 22, 18, por allá Jesús dice, si alguno le añade o si alguno le quita lo que yo les he enviado a decir por medio de esta carta, lo que está escrito aquí les va a venir. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice en lo referente al Evangelio. Pero que tú estás equivocado, tú eres muy religioso, tú eres muy farisaico, aquí nomás tú crees que eres el que vas a entrar al cielo. Aquí nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y total somos hijos de Dios todos. Dios es Padre de todos. ¿Cómo dices tú que nomás es Padre de ustedes los que confiesan a Jesucristo? Dios es Padre de todos. Pues es lo que la Biblia dice, no es lo que yo digo. Y que nomás a Dios se le debe reverenciar, pues es lo que la Biblia dice, yo no lo digo. Pero que nosotros podemos creer en esto, podemos creer en aquello y también creemos en Jesucristo. Está bien, yo creo lo que la Biblia dice, porque ella es la que me va a juzgar. ¿Qué dijo Jesús? En el capítulo 12, verso 37 para adelante del Evangelio de Juan. El que oye mis palabras y no las hace, yo no le juzgo, porque no he venido en esta ocasión a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Pero la palabra que yo les he hablado, dice, ella, la palabra los va a confrontar en aquel día. De modo que no es cualquier palabra la que usted está recibiendo de parte de Dios. A lo mejor habrá aquí en esta mañana alguien que diga, no, pues total es ir otra vez a la iglesia, es un ritmo de vida, es como si estuviera en un club social, es algo que para mí es ir y venir y total, estoy entre dos pensamientos, el mundo sigue su marcha, no hay problema. Está bien, si usted piensa de esa manera, no se preocupe. La palabra que estamos hablando en esta mañana tiene más de 2000 años. Y mientras el cielo exista, ella va a existir. Y esa misma es la que nos va a recompensar o nos va a juzgar. Y es lo que estamos hablando en esta mañana. La veracidad del Evangelio. No hay otro Evangelio. La enseñanza de Jesús, las enseñanzas de Jesús, más obras, más hacer obras sobre la salvación, todavía está dentro de muchas iglesias hoy en día. Aunque no se enseña directamente, muchos cristianos caen en la mentalidad de que las buenas obras los ayudan a ganar la gracia de Dios y la salvación. Sin embargo, comparadas con las buenas obras de Jesús que realizó en la cruz, nuestras obras no tienen valor alguno. Los seguidores de Jesús hacen buenas obras porque son salvos, no para ganarnos la salvación. Pablo declara que cualquiera que comparta un mensaje equivocado del Evangelio será condenado, como lo dice el verso 8 y el verso 9. Y repite esta declaración 2 veces a modo de énfasis. Su intención no es maldecir a estos falsos maestros, sino que explica que Dios ya los declaró malditos por pervertir el mensaje del Evangelio, como deja muy claro Santiago 3:1. Los maestros seremos responsables de lo que enseñamos. Por eso cuando nosotros somos llamados a enseñar, tenemos que tener bien en mente lo que estamos enseñando. Y tenemos que tener bien en mente que para enseñar la palabra de Dios necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. Y que todo tiene que alinearse a lo que la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios es la máxima autoridad que Dios tiene después de su Espíritu y después del sacrificio de Cristo.
en esta tierra. Ella es la que nos pesa. Pablo defiende el evangelio con fervor y con denuedo. Su tarea primordial era declarar la verdad sobre Jesús, incluyendo la idea central de que los seres humanos no pueden añadir nada a su propia salvación. La muerte sacrificial de Jesús es completa y es suficiente. Cuando aceptamos ese regalo de parte de Dios con fe, somos transformados, somos resucitados de la muerte y somos trasladados a la vida. Somos llenos del Espíritu de Dios y tenemos el poder y la autoridad para servir dentro de los caminos de Dios, porque Dios hace toda la obra en nosotros. Él también recibe toda la gloria, y cualquier buena obra que nosotros hagamos como seguidores de Jesús debe de ser atribuida no a nosotros, sino a Jesucristo. A Él nada más, no a nosotros. El verdadero evangelio, verso 10 y verso 11 y verso 12. Los falsos maestros aparentemente acusaban a Pablo de predicar la salvación sin la ley para que los gentiles se convirtieran más rápidamente. Seguramente pensaban que el objetivo de Pablo era complacer a los gentiles, facilitándoles la salvación, mientras que al mismo tiempo predicaban la salvación mediante la ley al dirigirse al pueblo judío. En otras palabras, decían que Pablo predicaba una cosa a los judíos y otra a los gentiles, según lo que agradaba a los oyentes, dependiendo la audiencia. Verso 10 al verso 12. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. O sea, dice Pablo, miren, el evangelio que yo predico no busco quedar bien ni con judíos ni con gentiles. Si le cae el saco a los judíos, que se lo pongan, y si le cae el saco a los gentiles, que se lo pongan. Yo les hablo directamente lo que Dios dice, y si les agrado, qué bueno, y si no les agrado, también qué bueno. Por eso Él les escribió en el capítulo 4, verso 16, por decirles la verdad, hermanos de Galacia, ¿me he vuelto enemigo de ustedes? Pues si por decirles la verdad así lo ven, pues entonces de esa manera véanlo. Verso 10, verso 11 y verso 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso siguiente. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso, hasta ahí, hasta el verso 12. Estamos hablando del verdadero evangelio, Gálatas 1, 10 al 12. Lo que Pablo está diciendo, el evangelio que yo les estoy predicando, yo lo recibí de parte de Jesucristo. Pablo responde que cualquiera que busque complacer a la gente en estos versículos ya no se considera siervo de Jesucristo. Seguir a Jesús significa aspirar a complacerle solo a Él. En el tema de la predicación, nosotros los que predicamos por la gracia de Jesús y hemos alcanzado esa misericordia y Dios nos ha otorgado el privilegio de predicar su palabra, no lo hacemos para quedar bien con usted. Le damos el mensaje que Dios nos transfiere o nos revela por medio de su Espíritu, porque Dios sabe que usted necesita esa palabra. No estamos los que predicamos con el fin de agradar a la audiencia. Estamos con el fin de agradar a Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Este razonamiento también en complacer
a los feligreses, en lugar de obedecer a Dios, asimismo, los miembros de la iglesia deben de confiar en que el pastor o el predicador que está dirigiendo o que está predicando los guiará según la dirección de Dios cuando se trate de asuntos de preferencia personal. Las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe no provenían del razonamiento humano ni por la enseñanza de otros, sino por el mismo Jesucristo. Por eso Pablo tenía tanta confianza en su teología. Pablo defendía la verdad con vehemencia porque no defendía sus propias ideas, sino la revelación que había recibido de Jesús. Por eso es importante entender que cuando usted predica la verdad de la palabra de Dios y lo que es la verdad, la sana doctrina, usted no va a tener miles de seguidores, porque no a todo el pueblo le gusta oír la verdad de la palabra de Dios. Pero al final ella es la que nos va a juzgar. Entonces, los minutos que me quedan para concluir en el último punto, y no estoy metiéndome en traer algunas de las preguntas que están al final de cada punto porque no me alcanzaría el tiempo. Estoy tratando de ser lo más comprensible que pueda con la verdad de la palabra de Dios sobre el tema del evangelio, no nada más basándome en lo que Pablo está hablando en su carta a los Gálatas, sino trayendo la misma palabra de Dios a lo que estamos hablando en esta mañana, porque es importante estar fundamentados en lo que nosotros creemos, transformados por la gracia de Dios. Y vamos a ver lo que era Pablo antes de ser cristiano. Verso 13 al verso 16. La reputación de Pablo antes de su conversión era bien conocida, incluso dentro de la iglesia de Galacia. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo era un fariseo, de fariseos, conocía muy bien la ley. Y dice, ya conocen mi conducta en el tiempo pasado dentro del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Defendía el judaísmo a capa y espada y perseguía a los cristianos. Y yo estuve cuando apedreaban a Esteban. Las ropas que pusieron a mis pies para tirarle a Esteban las pedradas y para matarlo en el capítulo 6 o 7 del libro de los Hechos, yo estaba presenciando eso. Y después de eso yo fui con los principales sacerdotes para que me dieran cartas y empecé a perseguir a los cristianos, a los del camino, y los asolaba y los encarcelaba y quería matarlos y quería desaparecerlos. Pero un día, yendo a Damasco encolarizado, pensando que iba haciendo la voluntad de Dios, Jesús se me apareció y tuve un encuentro con él, dice Pablo, y me envió ciego a Damasco, donde después vino Ananías y me puso las manos, recobré la vista, y ustedes conocen la historia. Verso 14, verso 15 y verso 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, dice. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice el comentarista que Pablo fue un perseguidor directo de los cristianos y aprovechaba su posición dentro del judaísmo. Pero después de convertirse en cristiano, no significó que su vida fuera fácil.
De hecho, Jesús declaró que sufriría mucho por su llamado. Al escribirle a los Corintios, Pablo enumeró muchas de las pruebas que él había soportado. Hechos capítulo 9, verso 16. Esto es lo que Jesús le dice a Pablo cuando le envía a Ananías para que vaya y ore por él. Usted conoce la historia, la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Es encontrado por el Señor, como se lo estaba explicando hace un momento. Ananías recibe por revelación de parte de Dios que era un discípulo de Jesús, que era un discípulo que estaba en Damasco. Y le dice Jesús: mira, ve y ora por él, porque él va a ser un instrumento en mi mano para predicarle a los judíos, a los reyes y a los gentiles. Pero yo le voy a mostrar también a él que con ese llamado de gloria que yo le doy, porque se va a hablar de él mientras el cielo y la tierra existan y el evangelio sea predicado, se va a hablar de Saulo de Tarso, a quien yo le voy a cambiar el nombre por Pablo. Le voy a mostrar que con esa gloria que le estoy dando, también le voy a mostrar lo que va a sufrir por causa mía. Por eso a veces muchos de los que llegamos al cristianismo y Dios llama como pastores, como evangelistas, como predicadores, como maestros, les da la gloria también, pero se les enseña que también habrán de sufrir. Así como Jesús ejemplifica que él sabía que Judas lo iba a traicionar y que estaba dentro del grupo cercano a él, tenía que amarlo hasta el final y lo amó. De esa manera le dice a Pablo: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y el último renglón de su vida va a concluir en Roma. Pudiera haber dicho Jesús: le van a cortar la cabeza por mi causa. Por eso muchas veces muchos de nosotros queremos la gloria, pero no queremos ver el lado de lo que la Biblia dice, que vamos a tener que padecer por Jesús. Y no estoy enojado con nadie, pero es lo que el evangelio enseña, hermano, es lo que estamos viendo en esta mañana, la transformación por la gracia de Dios. Y esto es lo que era Pablo antes del evangelio. Pablo, después de Cristo, después de su conversión, verso 7 al 17 al 24, para concluir los 5 minutos que nos quedan. Se termina a las 11:15. La escuela dominical. Y si yo le preguntara en esta mañana ¿qué está usted aprendiendo? ¿De qué es lo que el evangelio enseña? ¿Se recuerda lo que Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 1 verso 16? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué era lo que Pablo decía? No me avergüenzo. ¿De qué? Del evangelio, porque el evangelio ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que ¿qué? Pero para el que no cree, ¿qué es? Porque el evangelio no esconde nada. El que cree no es condenado, dice Juan 3:17 en adelante. Mas el que no cree, ¿qué recibe? Condenación no de parte mía ni de parte suya. ¿Condenación de quién? De Dios. ¿Y de quién es el evangelio? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es el mundo? ¿De quién somos nosotros? Ese es el evangelio, hermano. Hay quien quiere oír nada más el lado amable del evangelio.
Pero no se debe de omitir el otro lado del evangelio también. Verso 17 al 24. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles cuando yo me convertí, cuando Ananías me puso las manos, cuando salí. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Esto es lo que Pablo dice que le sucedió después de su conversión. Y volví de nuevo a Damasco. Allí pasó por algún tiempo. Fue cuando él recibe la revelación. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, pasados 3 años de su conversión, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y al hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Estamos en Gálatas capítulo 1, verso 17 al verso 24. Para terminar, vamos en el verso 20. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él mismo asolaba. Y glorificaban a Dios junto conmigo, dice. Esto es lo que es el evangelio. Cuando nosotros decimos yo creo en el evangelio, estamos creyendo principalmente en ¿quién? ¿Quién es el principal del evangelio? El principal es Jesucristo. Él es mi Salvador y Él es su Salvador. Y cuando yo no creo en Jesús, ¿qué es lo que estoy recibiendo? No estoy recibiendo salvación, estoy recibiendo condenación. Y si yo como predicador del evangelio no le digo a usted esa verdad, yo me estoy acomodando a lo que usted quiere oír. Y si yo, por decirle la verdad, como dice Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 16, me vuelvo su enemigo, pues yo estoy tratando de quedar bien con Dios. A usted nada más le estoy dando lo que Dios me está a mí transmitiendo a causa, por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no busco ser glorificado, busco que Dios sea glorificado en su vida por medio de Jesucristo. Porque el evangelio que estamos nosotros viviendo es el mismo que nos va a llevar a la vida eterna, nos va a condenar. El testimonio de Pablo en su carta a los Gálatas demostró que su apostolado no se basaba en la aprobación de los líderes de Jerusalén, ni en el envío de la iglesia a Antioquía. Su autoridad provenía de Jesús directamente. Asimismo, el mensaje que Pablo transmitía sobre la salvación solo por gracia no provenía de doctrinas ni filosofías humanas, sino por la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Esto significaba que el oponerse a Pablo, los falsos maestros de Galacia se oponían a los planes de Jesús que él tenía en la vida de Pablo. Póngase de pie conmigo en esta mañana, oramos a Dios y continuamos con la orden de escuela dominical. Son las 11:15. En esta mañana yo tomé el lugar completo. La hermana Irene está afuera. Dios los bendiga donde ellos se encuentran y sigamos adelante en esta mañana y por la tarde a concluir el día que Dios establece para Él, que es el día en el cual estamos colocados. Incline su rostro, hago una oración y dejo el lugar. Padre, amado Dios, en esta mañana aquí estamos una vez más, agradecidos y contentos delante de ti por la oportunidad que nos das de ser parte de la familia tuya, por el sacrificio de Jesús en aquel madero y por el evangelio, las buenas nuevas que tú has venido